Bienvenidos a Los Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Diego Cobo de Offsider. ¿Qué tal estás? Bien, encantado de estar aquí. Y también tengo el placer de contar con Markel Fernández del Córner de Samamés. ¿Qué tal estás? Un placer también estar por aquí hoy también. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Athletic de Bilbao, pero bueno, antes de empezar a hablar del mercado, que da para mucho, Diego, ¿cómo crees que balance haces de cómo terminó la temporada el equipo? Bueno, sin duda fue una gran temporada, ¿no? El cuarto puesto en Liga eh, evidenció un auténtico temporadón y bueno, una pena esa final de la Europa League en San Mamés que se escapó en esas semifinales contra Total United, pero en general una gran temporada. Markel, ¿tú cómo lo viste también? Sí, poco más, ¿no? Un buen año en el que entramos en Champions, llevamos 10 años sin hacerlo, tras un año en el que el anterior ya habíamos entrado en Europa y tal. En Copa fue un poco más decepcionante porque te eliminan en tu casa en los Osasuna, que parecía a priori que era una eliminatoria en la que teníamos que pasar. Y en Europa, pues lo que ha dicho Diego, pena porque no se llegó a esa final en una vez, que es lo que se buscaba o que es el objetivo que parecía que se tenía a principio de temporada, pero a grandes rasgos, para mí una grandísima temporada que esperemos que se pueda repetir este año. Bueno, Diego, dentro de la complejidad que tiene el mercado de fichajes para el Athletic, ¿qué te parece el refuerzo, por ejemplo, de Navarro? ¿Qué te parece ese fichaje? Bueno, pues la verdad creo un fichaje muy acertado, ¿no? Un refuerzo para esa zona de ataque. Robert Navarro que viene de dos buenas temporadas en Cádiz y Mallorca y creo que puede aportar ese desborde y ese regate siempre necesario en un equipo como el Athletic. Marca, ¿tú cómo lo has visto? ¿También crees que es un muy buen refuerzo para el equipo? Yo lo veo un buen fichaje, sin entrar en temas de filosofía o no filosofía, que bastante debate ha habido ya por redes sociales, pero lo veo un buen fichaje más que nada porque este año se ha echado de menos un sustituto de Sancet, otro jugador más que pudiese jugar tanto en banda como por dentro. Cuando faltaba Nico, faltaba Sancet y demás, yo creo que Unai Gómez no es ese tipo de jugador y se ha notado cuando es Unai Gómez en esa media punta y creo que Robert Navarro sí que se puede ser ese jugador que entre en esa posición, tanto desde el banquillo como desde titular cuando haga falta y que sí que haga más esa función del mediapunta que le gusta tener el balón, que sabe mover el juego y que pueda ser el que mueva el Atlético cuando no está Salcedo o Nico Williams en el campo. Diego, uno de los juegos que me llamó la atención es el salto de Marwan, sobre todo viniendo del Baracaldo. ¿Cómo ves al jugador desde ahí? ¿Qué os parece? Bueno, pues la verdad que una auténtica erupción, ¿no? Un chaval que hizo una primera gran temporada en el Baracaldo, que llegó al Athletic y desde el primer momento se hizo con la titularidad y bueno, causó sensación, ¿no? Es cierto que se ha comentado que Guruceta ha estado gran parte de la temporada lesionado y eso le ha facilitado el hacerse con la titularidad, pero bueno, ha dejado grandes sensaciones. Es cierto que de cara a puerta todavía se le ven ciertas carencias, pero bueno, no lleva ni una temporada en la elite y creo que tiene un gran margen de mejora, ¿no? Markel, ¿tú también qué te parece el jugador? A mí es un jugador que me gusta mucho, ya desde el Baracaldo se veía que era un jugador diferente, sobre todo en lo físico. Técnicamente yo creo que le va a venir bien el haber estado ya media temporada en primera, pero sobre todo el tener esta primera pretemporada como va a tener a las órdenes de Valverde este próximo verano, nada, a partir de la semana que viene, para mejorar sobre todo eso, en lo técnico, que es en lo que más parece que le cuesta, o en lo que menos destaca dentro de sus cualidades. Y yo creo que cara a puerta es el año para que tenga sus oportunidades como las ha tenido. Y yo creo que en cuanto le entre la primera, le van a entrar todas detrás. Así que me parece un grandísimo fichaje, sobre todo por la falta de nueves que ha tenido el Athletic los últimos años desde la marcha de Aduriz. Ahora encontrarte con un Gorka Guruceta que ya la temporada pasada se vio que es un grandísimo delantero y esta temporada para tener dos delanteros que puedan competir por el puesto, creo que es muy que beneficia mucho al equipo, vaya. Bueno, el tema caldente, Nico Williams. Hay tres maneras de verlo desde los tres puntos de vista. Desde el Fútbol Club Barcelona, desde el propio jugador y desde el club. Diego, ¿cómo valoras también el comportamiento de estas tres variantes? Bueno, a ver, yo creo que es algo bastante fácil, ¿no? Nico Williams tiene una cláusula que se puso cuando renovó a finales de 2023, creo recordar, y son 62 millones, más con el IVA incluido y todo eso. 62 millones. Y hay muchas formas de actuar. Se puede llegar y pagar la cláusula, o se puede estar mareando, verano pasado entero y este. Y lo que ha elegido el Barça es transmitir todas las reuniones con la gente, filtrar todo lo posible, el director deportivo, en este caso Deco, hablar de Nico Williams, como ya lo hizo Laporta el año pasado, intentar embarrar todo un poco hasta que la situación acabe
cómo está. Se suponía que el 1-2 de julio era la fecha límite en la que se iba a pagar la cláusula y bueno, ya vemos que no va a ser así y cada vez se va alargando más, lo que está haciendo que en Bilbao la situación empieza a ser insostenible, ¿no? Un Nico que está guardando en silencio, porque todo parece que indica que sí que quiere ir al Barça, pero claro, aquí está su hermano, hay una serie de condicionantes, del mural, etcétera, que está dejado, convirtiendo esto en, bueno, en un caso, en mi caso, bastante bochornoso. Márquez, también cómo lo estás viendo tú. Yo creo que o sea, muchas veces yo pensaba que era un tema fácil, la verdad, ¿no? Entender cuál es la postura de la afición del Atleti y cómo se está valorando desde la afición, desde la gente de aquí el fichaje, pero veo por redes sociales que la gente no está entendiendo y yo al final dicen que somos como una jaula de oro, que no dejamos salir a los jugadores o que ponemos trabas. Se ha visto como hace no muchos años, en los últimos 10 años, ha ido Javi Martínez por la cláusula, se ha ido Kepa Arrizabalaga, se ha ido Ander Herrera, se ha ido el último Aymeric Laporte y cada uno ha elegido su manera de salir. Hay jugadores con los que Ander Herrera mismo ha vuelto, se quieren la vuelta de Aymeric Laporte o Javi Martínez ya solo es su momento para volver porque fueron de cara y desde el minuto uno dijeron que querían abandonar el club y así lo hicieron. Ha habido otras como Kepa Arrizabalaga, casi un poco el caso Nico, ¿no? Que renovó diciendo que se quería quedar y en cuanto pudo se volvió a ir. Y yo creo que la salida de Nico se está asemejando más a la de Kepa que a la de los demás jugadores, teniendo en cuenta encima que sabes, ha sido el Club Barcelona y con toda la campaña que está montando la prensa catalana y de Tondal en torno a la salida de Nico. Entonces, para mí, la salida de Nico sí, parece que quiere salir, que los jugadores que quiere salir. Yo creo que aquí en Bilbao todo el mundo tiene claro, o ha tenido claro en todo momento, que en algún momento Nico se iba a ir porque es un jugador diferente, pero creo que las maneras en las que lo están haciendo, tanto el jugador como el Barça, no están haciendo las adecuadas y por eso hay esta crispación en Bilbao que no está sentando bien y que tiene pinta que encima se va a alargar más de lo que parecía que se iba a alargar. Diego, ¿tú crees que si queda la afición le va a perdonar? Y si se va, cuanto deportivamente al equipo, ¿cómo crees que lo deja de tocado? Bueno, primero hablando de la afición, creo que sin duda lo que más le molesta a la afición de Bilbao es el silencio, ¿no? Se ve que en estas últimas semanas se está viendo constantes ataques tanto al club, a la afición, a la ciudad, incluso a la cultura. Y Nico, desde su perspectiva de, claro, querer firmar por el Barça, no va a salir a desmentir ninguna información, ¿no? Entonces, sin duda lo que más está molestando en Bilbao es eso, la poca claridad de Nico y que se empieza a entender que el verano pasado también se quiso ir, ¿no? Ante ese silencio. El verano pasado en Bilbao se quería confiar en que todo lo que había salido de Barcelona era mentira y que él de verdad había apostado por quedarse, pero cada día que pasa se va viendo que el verano pasado también quería abandonar el Athletic, ¿no? Y en cuanto a lo deportivo, bueno, sin duda perder a un jugador como Nico Williams es un gran golpe, ¿no? Es es uno de los mejores jugadores en su posición y bueno, el Athletic tendrá que rehacerse con jugadores como Alex Berenguer, ya hemos hablado de Robert Navarro y apostar por la cantera, como siempre Athletic, ¿no? Sacar de Lezama, bueno, hay jugador como Pello Westamendia que tiene una muy buena pinta y que veremos qué tal. Markel. Sí, yo creo que en lo deportivo veremos a ver si con la salida de Nico el club se refuerza o no se refuerza. Ha sonado Aymar Oroz, ha sonado Borja Sainz, ya veremos a ver si no con lo que hay ya en el club. El gran paso adelante que puede dar Alex Berenguer, que ya ha hecho cifras siendo suplente, Robert Navarro, está Álvaro Yaló, que se espera que esta temporada ya por fin explote y no sea el mismo chasco, ¿no? Que nos pudimos llevar la temporada pasada con él. Yo creo que no van a ser Nico Williams, porque Nico es un jugador top mundial, es un jugador diferencial, pero creo que sí que con las bazas que tenemos en el club y con lo que se puede traer, que más o menos se va a poder suplir esa posible salida de Nico. Y luego, en cómo se está viviendo en la ciudad, por lo que ha dicho un poco Diego, yo creo que el año pasado todos confiamos en que Nico se quería quedar, hizo las declaraciones de que cogía el 10 de Iker Muniain porque quería ser leyenda, al igual que el Navarro, y creímos sí, que este año no iba a pasar lo mismo y a las primeras de cambio ha habido otra vez la misma historia, otra vez tener que aguantar ciertos comentarios de ciertos periodistas en ciertas aficiones, ese hartazgo, todas las movidas que se ha habido con el mural, las mentiras como la de las ventanas del coche y demás, que al final, en un sitio que es como tan cerrado todo, ¿no? Que somos tan de casa, tan de nosotros, no estamos acostumbrados a tener salidas todos los veranos porque no es algo habitual en el Atleti. Tener que aguantar esta situación 2 años seguidos, yo creo que ha cansado mucho a la afición. Si se acaba yendo, probablemente yo creo que se le va a silbar en San Mamés y que el ambiente que va a haber no es el que nos gustaría porque al final es un jugador de la casa y si se acaba quedando, pues tendrá que demostrar en el campo que sí que quiere estar aquí y volver a ganarse un poco a la afición, que pone un poco en duda sus ganas o su idea de mantenerse en el club. Diego, no sé si quieres añadir algo más del tema Nico Williams. Si no, también te quería preguntar qué refuerzos crees que debe hacer más el Athletic.
Bueno, añadiendo un poco a lo de Nico y sobre cómo creo que lo va a recibir Samamés, la verdad que va a ser algo bueno, todavía no se sabe muy bien, porque depende cómo acabe la cosa. Si acaba con este silencio de Nico, se despide con un simple comunicado, no una rueda de prensa, creo que en Bilbao va a quedar un muy mal sabor de boca y su vuelta puede ser difícil, ¿no? También hay que tener en cuenta que el capitán es Iñaki Williams, que juega en nuestro equipo, entonces, bueno, el ambiente que se puede generar, la verdad que no sé qué pasará. Y en cuanto a los fichajes, bueno, creo que los nombres de Borja Sainz y Aimar Oroz están ahí, ¿no? En la parcela ofensiva son los nombres más claros. Cierto es que parece que Borja Sainz por menos de 15 millones no sale y Aimar Oroz no sé si su cláusula ronda los 20 millones, así que serían un gasto importante, ¿no? Encima, contando con que ya el verano pasado gastaste un buen dinero en Álvaro Yaló y no ha acabado de rendir. Y bueno, por ahí pasa un poco la cosa. También en el apartado defensivo está ahí Aymeric Laporte en Arabia Saudí parece que quiere salir y sin duda sería un fichaje de nivel para mejorar la zaga. En el lateral se está hablando mucho de Areso, ya que ese lateral tras la salida de Marcos hay que reforzarlo y bueno, hay un poco ahí la duda entre si apostar por Hugo Rincón, que es un auténtico temporadón en el Mirandés, cierto es una defensa de 5 y actuando como carrilero, o apostar por Areso, ¿no? Una cláusula de 12 millones que parece que el Athletic puede asumir y que veremos por quién se decide. Marc, ¿son los mismos nombres que manejas tú también? Sí, ellos son los mismos nombres. Añadiría el de Alex Padilla, que parece, bueno, que más que un fichaje es un retorno a la cesión por el que el club va a pagar 300.000 euros para traerle portero suplente. Y luego, a partir de ahí, lo que ha dicho Diego, parece que viene Areso en el lateral derecho. Y yo creo que es una buena opción, sobre todo para que Hugo Rincón tenga minutos en primera división antes de debutar en el Atleti. A mí, de los sitios que ha sonado el Alavés y el Rayo Vallecano y tal, me gustaría verle en Vallecas con Íñigo Pérez, porque me parece que su manera de entender el fútbol puede asemejarse en parte a la de Ernesto Valverde. Es una prueba de fuego también jugando competición europea. Parece que Aymeric Laporte tiene ganas de venir y aunque hoy ha salido justo hace nada la noticia de que no ha habido contactos del club con el Al-Nassr, parece que la idea es traerlo. Si no se ha acertado, bueno, se le ha ofrecido la renovación a una Aguirre también para ese puesto de cuarto central, se podría decir. Y en la parte de arriba no hay más nombres. Yo creo que Borja Sainz, que parece que los 15 millones que pide el Norwich parecen caros aquí en Bilbao y que en principio no hay idea de acometer esa operación. Y Aimar Oroz, que es más caro todavía, pero es un jugador joven que gusta mucho en la dirección deportiva y que puede ser ese sustituto de Nico Williams en caso de abandonar el club el extremo. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, si os parece bien, otro día volvemos a hablar y a ver cómo va avanzando el mercado. Perfecto, por mí, perfecto. Esto es todo. Pues lo dicho, Pero chicos, poca cosa más. Un placer que nos hayas invitado a Igualmente. pasar por aquí y nos vemos pronto. eso es. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. A ti.